Señal directa. Yo le agradezco que nos tome la llamada al doctor David Coronado Arias, quien es el jefe del Laboratorio de Violencia del Departamento de Sociología de aquí, de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Quisiera primero saber sus impresiones después de estos hechos violentos que hemos pasado el fin de semana. Mira, es un hecho bastante enorme, bastante grande, bastante difundido a nivel internacional, bastante impactante y que tiene muchos asideros, ¿no? Como bien lo han estado señalando ustedes, tiene muchos elementos de análisis sobre los que hay que discutir responsablemente y también maduramente, ¿no? Pensando especialmente en las diferentes posturas políticas, pero también en los diferentes elementos de corte jurídico, pero también en los diferentes elementos de corte de derechos humanos, y especialmente en esto de la interpretación de la violencia, de cómo impacta a la sociedad tapatía en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces estamos ante un hecho enorme que habría que sentarnos a discutirlo detalladamente, ¿no? Como bien han señalado los entrevistados, pues es un hecho que tiene un reflejo inmediato con Floyd en Estados Unidos. Entonces esto, por un lado, lo que hace es que provoca, así como que se mimetiza, se imita ese tipo de problemáticas al tiempo que se agrandan, ¿no? Por otro lado, bueno, habrá que pensar en los contextos políticos. También en parte aquí nuevamente aparece la pandemia, en los contextos políticos entre las divergencias entre el gobierno estatal y el gobierno nacional, ¿no? Por otro lado, habrá que pensar en la manera de actuar de los diferentes elementos políticos, ¿no? Incluido el fiscal general del Estado, ¿no? Y bueno, la manera como el gobernador ha estado mandando señales, mandando difusiones, comunicados a la sociedad tapatía, ¿no? Claro. Por otro lado está el aspecto de los jóvenes, ¿no? Esta sensación de impotencia y romper la impotencia, el silencio a partir de manifestaciones, la necesidad de justicia, pero también por otro lado la postura de los policías, ¿no? Cuando oigo las declaraciones del gobernador, no puedo sino pensar en Eichmann, ¿no? En aquel alemán que mandó las carretadas de los trenes llenos de judíos, ¿no? Diciendo que bueno, lo que él hacía era cumplir órdenes, ¿no? Entonces, claro. Bueno, finalmente otra faceta más, otra arista, es la de encontrar un culpable, ¿no? Bueno, parece que en el policía Salvador Perea se van canalizando todas las señas de chivo expiatorio. Pues fíjate, son muchísimos elementos que están impresos en este proceso, ¿no? Doctor, ¿por qué es grave que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya dicho que hay elementos técnicos para llamarlos desapariciones forzadas? Bueno, una desaparición forzada ocurre cuando elementos particulares o del Estado intervienen para privar de la libertad a una persona. Entonces, y además de privarla, negar la información acerca de ella, ¿no? Estos elementos hacen que las personas que fueran en un primer momento levantadas y que se negara la información acerca de ellas, puede ser catalogado como desaparición forzada. ¿Hace cuánto que no veíamos este tipo de acciones por parte del Estado? Mira, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, más o menos en septiembre del año pasado, presentaron un comunicado donde se señalaba que más o menos de 60 desapariciones forzadas aquí en el estado de Jalisco, por lo menos en 20 había datos por lo menos en las denuncias, donde donde intervenían diferentes funcionarios, incluidos policías, aquí en el estado. Entonces, la intervención de diferentes órganos policíacos y funcionarios en este tipo de actos no es nueva, ¿eh? O sea, estamos hablando por lo menos de un 35% de intervención directa de elementos de policía o de funcionarios que levantan, que secuestran
que desaparecen a personas, y entonces, por lo menos estos son los datos que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos el año pasado. Entonces no es nuevo esto, Claro. O sea, más bien es parte de un modus operandi donde se dan diferentes ensamblajes, diferentes articulaciones, y que bueno, es la manera como operan, ¿no? Claro. Levantar a una persona, incomunicarla, y en el peor de los casos desaparecerla, ¿no? O sea, tenemos entrevistas grabadas por las madres, que ellas señalan cómo en una fiesta llegan los policías, levantan a los muchachos, y después dicen que bueno, que en un acto de superhombres se quitan las esposas, brincan en la camioneta en circulación de policía, brincan a la calle y después brincan una barra de 2-3 metros, ¿no? Entonces, pero cuando hay también grabaciones de otros entrevistados donde señalan que no, más o menos señalan cómo es que lo torturan, cómo es que lo matan y entonces lo desaparecen, ¿no? Entonces, este tipo de actos por parte de algunas partes de las fuerzas policíacas, no de todos, por supuesto, hay elementos policíacos muy dignos. Okay. Sí, dime a tus órdenes. Hay fotografías, hay testimonios, sobre todo de cómo el aparato del sistema de justicia, por lo menos en la Fiscalía, utilizó incluso vehículos no rotulados o vehículos rotulados como negocios. Es decir, había unas camionetas ahí que traían unos logos de una, como si fuera de una panadería y de unos banquetes. ¿De qué habla esto? ¿De una operación mucho más compleja? Mira, según las declaraciones de los policías, porque ya también han aparecido en los medios, las órdenes le dijeron directamente el fiscal del estado que tenían que apersonarse en la fiscalía, ¿no? O sea, que una cosa era la Casa Jalisco y otra cosa era la fiscalía, ¿no? Que la gente tenía que entender que con la fiscalía no se podía meter. Entonces la instrucción es que sean vestidos de civiles, llevaran paz, garrotes, tubos, y que además simularan que eran camionetas no oficiales. Entonces, este es un operativo que tiene una orden específica, ¿no? Y yo, en lo personal, creo que tanto el fiscal del estado como el gobernador estaban al tanto, ¿eh? No obstante que después el sábado, pues ya el gobernador se disculpa y realiza la promesa de que todos los detenidos serán liberados, pero actualmente me parece que hay todavía 6 personas detenidas, ¿eh? Claro. Me queda un minuto, doctor. Quisiera preguntarle qué es lo que sigue, cuál es el seguimiento que deberíamos de estar haciendo como sociedad a este caso. Mira, el sistema penal es muy complicado, ¿no? Este sistema jurídico que tenemos en México, el Estado de Derecho, es muy complicado, ¿no? Pero si a esto se añade además la administración de justicia, estas administraciones donde están los MPs, diferentes instancias administrativas, lo hace todavía más complejo, ¿no? Pero si tú pones además a un lado el problema del crimen organizado, esto lo vuelve absolutamente complejísimo, ¿no? Entonces me parece que a lo que habría que acudir como instancia máxima es a la cuestión de los derechos, ¿no? A la cuestión de los derechos humanos, el respeto, donde si se consigna a una persona, se detiene a una persona, se le garanticen los derechos humanos básicos, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que es importantísimo resguardarnos en los derechos, la Constitución, los derechos humanos, porque me parece que, fíjate, incluso bien llevado, pueden ser un arma absolutamente radical de cambios sociales. O sea, curiosamente, cambio social en términos de que, bueno, las corruptelas, los amagos, los hostigamientos cesen gracias a la aplicación cabal del derecho y de los derechos y del respeto a los derechos humanos, ¿no? Le agradezco. Va por ahí. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya contestado la llamada. Al contrario, me da un placer, una felicitación por la labor que están haciendo. Un saludo a tu auditorio, muy vasto, por cierto, y aquí estamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esta información vamos a una pausa y nosotros regresamos. Vamos a tratar de hacer un enlace hasta la Fiscalía para ver si ya llegó a declarar el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos.